Hola, apreciados estudiantes. La verdad es que vamos a tomar una nueva línea aquí con el desarrollo de las diferentes unidades del curso. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de estados financieros comparativos. Como todos sabemos, los estados financieros básicos se dividen en tres: el estado de resultados, que antes se llamaba estado de pérdidas y ganancias; tenemos el balance general y tenemos el estado de flujo de efectivo. Ok, nosotros para este punto vamos a utilizar los dos primeros, es decir, el estado de resultados y el balance general. ¿Cuál es la idea de hacer comparaciones en los estados financieros? Bueno, todo administrador financiero necesita tener bases para poder planificar. En este momento, lo que nos interesa es ver cuál ha sido el comportamiento de las cuentas o partidas en el tiempo, y esta comparación la podemos hacer desde dos formas. Una de ellas sería su evolución temporal, es decir, lo que técnicamente se conoce como tendencia. ¿Y qué nos permite esto? Bueno, de una u otra forma, si aplicamos de pronto un análisis de regresión, poder inferir de alguna manera cuál va a ser el valor esperado para un periodo posterior. Pero como sabemos, en el mundo de los negocios no necesariamente el comportamiento es de esa magnitud, y todo depende obviamente de las decisiones que se tomen a nivel interno y de las condiciones sobre las cuales esta empresa o este negocio esté inmerso. La otra forma es considerar el peso o el valor de una cuenta en relación a una base. Es decir, poder convertir los datos absolutos, o sea, los registros históricos, en relaciones porcentuales y hacer luego de esto algún tipo de análisis tendencial, pero con valores relativos, o sea, porcentajes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supónganse que la cuenta inventarios para el año 1 tenía el peso en activos sobre el 10%. Para el año 2 pudimos observar un porcentaje equivalente al 12%. Y si tengo un tercer año, digamos que el porcentaje se eleva al 20%. Entonces eso ya me permite poder evaluar, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Cada año el peso del inventario está creciendo en función del valor del activo total. Y puedo evaluar si, digamos, estoy colocando demasiado dinero o recursos en esa cuenta, o bien el crecimiento propio de las magnitudes observadas en cada año, pues me va obligando a tener mayores inventarios. Igual puedo hacerlo con otras cuentas. ¿Me explico ahí? La idea es que yo tenga referentes para evaluar cada partida o cada cuenta y me permitan darle soporte a una serie de decisiones, y si mi caso es como consultor, estar pensando entonces en cómo yo voy a dar mi asesoría. En el otro caso, ¿qué tal si resulta que, digamos, la cuenta sueldos represente para el año 1 un 25% de las ventas? Para el año 2 resulta que ya no es 25, sino que es un 30%. Para el año 3 resulta que es un 40%. Estoy exagerando, pero solo para que tomemos una idea. Entonces estamos notando que cada año el peso de la cuenta sueldos en relación a las ventas está incrementando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso tiene que influir notoriamente en el volumen de utilidades anuales
y empiezo a evaluar qué es lo que está sucediendo ahí. Posiblemente esté creciendo el aparato administrativo, no sé, es decir, ya empieza uno a indagar pues en todas las cuentas qué es lo que está pasando y definitivamente orientar la toma de decisiones. ¿Qué otra ventaja tendría para nosotros aplicar ya sea el horizontal o el vertical? Es el hecho de que la información se puede condensar, y es decir, en vez de tener una sábana ahí enorme de datos, simplificar, ya sea considerando resúmenes de cuentas, y si a esto le agregamos de que en vez de ver unos valores que me cueste de una u otra manera estar haciendo algún tipo de comparación, lo que observo son datos porcentuales, entonces voy notando aquí cómo la situación pueda ir a favor o en contra de las políticas empresariales. Entonces vamos a entrar ya en materia de los análisis. El primero que vamos a evaluar es el análisis horizontal. Como podemos observar ahí en la imagen presentada, lo que está evaluando es el cambio porcentual, ahí están negritas. Y este se calcula al dividir el cambio de una cuenta en referencia, o sea, la que estamos estudiando, en los diferentes años que obviamente estoy evaluando, entre el valor del año más viejito, por llamarlo de alguna manera. Ya vamos a ver los cálculos. La situación es que esto, ¿qué tipo de información es la que me va a dar? Y es así técnicamente. Es de forma relativa cuáles son los cambios que estamos observando en estas cuentas. Y la estructura de un estado financiero, pues ya vamos a ver un ejercicio completo, pero la situación está en cómo, digamos, yo podría observar esto. Ustedes ven ahí en la imagen que está un encabezado de un estado de resultados y se están evaluando 2 años. 2 años en el sentido, vemos tres registros ahí, o 3 cuentas o 3 categorías. La primera es ventas netas. Para el año más antiguo, en este caso lo identificamos como año 1, las ventas anduvieron alrededor de los 36,000, no sé qué moneda usar ahí, ustedes sabrán. Y el año más reciente, que sería el año 2, fueron de 40,000. Entonces vemos nosotros claramente que hay una variación, en este caso de 4,000 quetzales. Ya vamos a analizarlo de la última columna. El costo vendido, o costo de lo vendido, que de acuerdo a lo que la misma teoría nos habla, es el valor, digamos, registrado, o el costo de la adquisición y manejo de todo lo que vendemos. Entonces, para este caso, resulta que el año más viejito tendríamos 24,000 y para el año más reciente 22,000. Y ahí observamos claramente un 2,000, pero ese 2,000 está negativo. Porque siempre al año más nuevo o reciente le vamos a restar el valor del año anterior o más viejo y voy a respetar el signo. Por último, en esta imagen tenemos el margen bruto, que 40,000 menos 22,000 me da 18,000 para el año 2 y 36,000 menos 24,000 me da 12,000 para el año 1, o sea, el más anterior o más antiguo. Restamos estos dos valores y nos da 6,000 positivos. ¿Cómo tengo esos otros 6,000? Bueno, ustedes agarren su calculadora y dirían 4,000 menos 2,000 me va a dar 6,000, porque recordemos que menos por menos nos va a dar más. Entonces, antes de analizar esto, como observan ustedes al pie de la gráfica o de la tabla, vamos a mostrarles de manera más directa cómo se obtienen estos resultados. Acá tenemos a la vista cómo se fueron calculando esos valores. Ya hemos explicado cómo se obtuvieron esos 4,000. Ahora lo que vamos a encontrar es ese 11.1% que aparece ahí. ¿Cómo obtenemos esto? Pues ustedes observan la fórmula. Año reciente menos años anterior, es decir, en este caso me da los 4,000, partido el año anterior, o sea, el más antiguo, que sería 24,000. Entonces, 24,000, perdón,
4.000 dividido 36.000, yo estaba viendo la línea de abajo, o sea, 36.000, porque es el valor que corresponde en la línea de ventas al año 1. 4.000 dividido 36.000, entonces ustedes agarran su calculadora y les va a dar 0.111 por ahí. Y si eso lo multiplicamos por 100, entonces nos va a dar automáticamente el 11.1. Ok. Con los 2.000 negativos, el valor que se toma como referente, en este caso, o sea, como divisor, son los 24.000 en la línea 2, o sea, el costo de lo vendido del año 1, y 2.000 dividido 24.000 va a dar 0.08333. Y si eso lo multiplicamos por 100, equivale al 8.33%. Pero debemos respetar el signo, por eso aparece con negativo o con rojo, o como ustedes lo puedan identificar, eso no hay ningún problema. La cosa es que tengamos claro que esa relación es negativa. Y para la última línea, con el margen bruto, 6.000, que es la diferencia de restar esos dos datos, es decir, 18 menos 12. Lo dividimos dentro de los 12.000 que corresponden al año 1 en el margen bruto, entonces nos va a dar 0.5. Y si ese 0.5 lo multiplicamos por 100, nos da los 50 que encontramos en la matriz donde estamos presentando los resultados. Y aquí es donde viene lo que les hablaba de los análisis. Y empezamos a hacer algún tipo de evaluación. Por ejemplo, las ventas muestran en estos 2 años un incremento del 11%. Ahí redondeamos cifras, ¿no? Pero en el mismo periodo estamos notando que el costo de ventas se redujo en un 8.3%. Y que esta combinación de resultados nos permite considerar que el margen bruto, es decir, la ganancia bruta, o bien simplemente restarle a las ventas su costo, nos estamos evaluando con un incremento del 50%, es decir, la mitad. ¿Cómo sabemos que es la mitad? Bueno, ustedes a 12.000 lo dividen entre 2, le da 6.000, y 6.000 más 12.000 les va a dar los 18.000 que tenemos para el año más reciente. Es decir, por eso es que habla de un incremento del 50%. Así como entre paréntesis, esta fórmula que tenemos acá nos sirve para evaluar el crecimiento de cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden, si lo llevan al ámbito personal, si su ingreso este año es una cantidad de X y el ingreso que tenían el año pasado es una cantidad Y, entonces ustedes quieren saber cuánto ha cambiado su ingreso, ya sea que sea positivo o negativo, qué porcentaje ha cambiado. Ustedes simple y sencillamente agarran su calculadora, restan el ingreso X de este año menos el ingreso Y del año pasado. Esa diferencia la dividen dentro del ingreso Y, es decir, el año pasado, y lo multiplican por 100. Y eso les va a dar una relación así muy sencilla de qué porcentaje de variación ha tenido su ingreso de un año para otro. Entonces esa es la ventaja de esta fórmula que nos permite, digamos, utilizarla para hacer evaluaciones de tipo financiero. La segunda herramienta que vamos a utilizar es el análisis vertical. Como podrán ver ustedes ahí en el cuadro que se observa en su pantalla, el análisis vertical, como su nombre lo indica, ahí no nos perdemos, ¿verdad? Tenemos que estar viendo los años por separado. Esa es la diferencia radical con el análisis de horizontal o de tendencias. Hay que considerar cierto aspecto. Si voy a hacer un análisis horizontal, necesito forzosamente tener información de 2 años. Si voy a hacer análisis vertical, no. Es decir, con un año que me den la información, yo lo puedo hacer. Y tal y como observan ustedes ahí, el año 1 y el año 2 están separados, es decir, los resultados no tienen nada que ver uno con el otro. Lo que sí podría hacer yo, digamos, después de hacer un análisis vertical, es un horizontal, porque aquí ustedes observan que yo podría comparar el 37%
del activo corriente contra el 34.6% en el año previo. Y así me podría ir por cuenta, pero la idea del vertical es hacia abajo. ¿Y cuál es la situación aquí? Es decir, lo que estamos midiendo básicamente es cuál es el peso o cuál es la cantidad de dinero que absorbe una cuenta en particular en relación a un grupo o a una base. Generalmente se nota o se toma, perdón, el activo total como el 100%. Según lo que nos interesa estudiar, esa base puede cambiar, porque en el activo corriente, por ejemplo, yo puedo, en el activo, conociendo que tiene dos partes, que es el activo corriente y el no corriente, cada una de estas tiene su grupo de cuentas. Y por lo tanto, si yo quisiera solo analizar ese segmento del estado financiero, el total de ese grupo de cuentas sería mi 100% o mi base. Todo depende de lo que queramos evaluar, por eso les explico esa parte. Pero por definición siempre tomamos el activo total, porque de acuerdo a la ecuación patrimonial, activo total es igual a pasivo total más capital. Entonces también esa misma base me puede servir para las cuentas de pasivo o de capital. Si lo que estuviéramos evaluando es el estado de resultados, como vimos hace unos momentos, entonces aquí lo recomendable es que las ventas sean el 100%, porque sería el valor más alto que encontraríamos en el estado financiero. ¿De acuerdo? Pero si yo quisiera estudiar solo la composición, por ejemplo, del costo de venta o solo la composición de los gastos operativos, entonces yo podría tomar el total de estos como el 100% y cada una de estas cuentas lo contrastaría en relación a ese mismo total. Pero para análisis globales, lo recomendable es, si es balance general, el 100% sea el activo total, y si es estado de resultados, las ventas sean el 100%. El cuadro que nos presenta esta imagen acá, ustedes observan que los 20.250.000 del año 1 son 100% para el año 1. De tal manera que si ustedes quisieran saber el peso de alguna cuenta en particular, entonces lo contrastarían contra ese 20.250.000. De igual manera, en el año 2, el 100% lo representan los 21.61 millones, o sea, 21.610.000 quetzales. Y antes de entrar a análisis global, vamos a, como lo hicimos hace un momento, observar cómo se pudieron calcular esas cantidades. Procedamos entonces a explicar esa parte. Notemos que en el activo corriente del año 2 dice que los 8 millones representan un 37%. Bueno, ¿y cómo sale esto? Bueno, observemos acá el resultado, la fórmula primero. Dice que tomo la cuenta de evaluar, lo divido entre el monto del grupo base y eso lo multiplico por 100. Agarramos nuestra calculadora entonces y 8 millones dividido los 21.61 millones, eso nos da 0.3702. Y si esto lo multiplico por 100, pues obviamente me da el 37% que ustedes observan ahí. Si analizamos los activos intangibles del año 1, dice que es 1.2 millones. Y si ese 1.2 millones lo dividen ustedes dentro de los 20.25 millones, entonces nos va a dar el 0.0593. Y si esto lo multiplico por 100, me da el 5.90 que ustedes ven ahí. ¿Por qué, digamos, tengo más decimales en los cálculos y menos hayan resultados? Es cuestión de gustos. Pero hay que tomar en cuenta también de que cuando yo le digo a alguien, mire, les pregunto a ustedes, ¿cómo se escucharía mejor? Fíjese que su ingreso ha mejorado en 12.33, 4.5%. Pues le digo, mire, su incremento
en el ingreso del 12.3%, digamos, si coincidieran los valores que acabo de mencionar. Entonces es cuestión de cómo esta porción o esta relación porcentual se escucha mejor o se ve mejor en este caso. Por eso es que se simplifican y por eso multiplicamos por 100 para hacer mucho más entendible o más fácil de asimilar para el público que está escuchando o está leyendo nuestro informe y lo interprete. Porque muchas veces los decimales, ya el cuarto, quinto, sexto decimal, hablando en relaciones ahí porcentuales, ya no tiene mucho peso, es decir, simplemente parecerá una exageración, porque cuando estamos explicando algo no tenemos necesariamente que ser tan exactos en el resultado. Tenemos que dar una aproximación. Por eso es que partimos de esa idea. Ustedes pueden observar ahí que, bueno, si ustedes sumaran 37 más 63 más 56 más 4.6 más 1.9, exagerado, digan, bueno, ¿cómo es posible que se pase del 100%? Y tienen razón. Pero para interpretar esto es muy sencillo. Ustedes solo sumen el 37 más el 63, no va a dar el 100%. Solo sumen el 34.6 más el 65.40, nos da el 100%. Ahora, los valores que están ahí intermedios, ¿cómo hago para interpretarlos? Es muy sencillo. Si ustedes suman 56.5 más 4.6 más 1.90, les va a dar los 63 que están arriba. Igual, si ustedes ponen 2.7 más 5.9 más 56.8, les va a dar los 65.40 que observamos ahí como total de activo no corriente. Es decir, la imagen que se les está presentando a ustedes aquí o el cuadro que están viendo, solo el activo no corriente está desglosado en 3 grupos. El activo corriente no tiene más que el resumen desde su valor ahí, pero ahorita que veamos un ejercicio vamos a ver un poquito más amplio esta situación y podamos de manera más sencilla entender estos resultados. Ya que explicamos esos porcentajes, ahora sí ustedes le pueden poner atención al comentario que está después del cuadro ahí. Y especialmente dice, a pesar del incremento de 1.36 millones, ¿de dónde sale eso? A 21.61 le restan 20.25 y les da 1.36. Es decir, que el activo ha crecido 1.4, digamos, redondeando millones de quetzales. ¿Qué le agregué quetzales? Sí, ahí tenemos quetzales, ¿verdad? Entonces, eso lo contrasto con el comportamiento del caso del activo no corriente. Porque digamos 63% contra 65.4%, pues la variación no es mucha, pero explicamos este tipo de aspectos para que quien está analizando lo que nosotros estamos presentándole tenga sentido, o sea, pueda, así como lo que estoy haciendo yo con ustedes. Es decir, yo estoy interpretando la información ahí, les está llegando a ustedes en este momento y ya son ustedes los que empiezan a hacer sus análisis a efecto de poder decir, bueno, si sale eso o no sale eso. Lo recomendable aquí es que cualquier duda que vaya surgiendo, ustedes le pongan una pausa al video y la anoten para luego transmitirla a quien corresponda. En este caso puede ser a su servidor y procedamos a explicarles. Lo que observamos a continuación son las matrices ya así limpias en donde se puede hacer el vaciado de la información que yo quiero evaluar. Aquí tenemos para el análisis horizontal el balance general en la parte superior y el estado de resultados en la parte inferior. Insisto, partiendo del análisis horizontal o de tendencias. Pero si lo quiero hacer con el vertical, pues ahí está la otra matriz. Está el espacio para el estado, para el balance general. Y ustedes ven que ya cambia la estructura, es decir, ya tengo los años con su respectivo porcentaje, ¿verdad? Para cada uno. Si solo me dieran un año, pues obviamente solo voy a ocupar un par de estas 4 columnas y ahí. En la parte inferior tendríamos, por si lo que estuviéramos evaluando sería el estado de resultados.
Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entrar ya en materia y ustedes van también a hacer sus numeritos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí entonces un estado financiero al cual le vamos a aplicar los dos análisis, tanto el horizontal como el vertical. Y aquí ya empezamos como a encontrar, digamos, algunos elementos que me permitan darle mayor comprensión al tema. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior, el que estaba dividido era el activo no corriente, tenía ahí las cuentas. Y ahora aquí este caso nos presenta el activo no corriente, que está acá, con sus divisiones, ¿sí? Y igual tenemos el pasivo, que corresponde a pasivo corriente con las cuentas que lo integran, y está consolidado el pasivo o pasivos no corrientes. Y en capital tenemos dos cuentas. Notemos también que tenemos el año 1 y tenemos el año 2. Aquí, insisto, esta información es de tipo histórico y aquí viene la situación donde nosotros tenemos que hacer esa relación, esa comparación de resultados. Vamos entonces a trasladar la información del año 1 a la matriz de análisis horizontal. Ya hicimos el traslado correspondiente con el cuidado de que el año 1 pues quede en la columna de año 1 y el año 2 quede en la columna de año 2. Nuestro siguiente paso es encontrar ese aumento o esa disminución. Recordemos que la fórmula es muy sencilla. Al año 2 le voy a restar el año 1. Entonces, para la primera, diríamos nosotros, más año 2 menos año 1. Y ahí lo tenemos. Un incremento, en este caso, de 8.803 unidades monetarias, que pueden ser quetzales, dólares, euros, qué sé yo, no, eso no interviene ahorita. Como ya hemos aprendido, entonces simple y sencillamente lo mismo quiero hacer para todas, entonces lo que voy a hacer básicamente es arrastrar esa fórmula. Y ahí lo tenemos. Aunque no lo hice ahorita, yo puedo sacar obviamente cuál ha sido el incremento, en este caso la disminución del activo total. ¿Qué haríamos aquí entonces? Simple y sencillamente, bueno, arrastro la fórmula más abajito y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo voy a calcular los porcentajes de cambio? Recordemos nuestra fórmula. Al aumento o disminución, que es la resta de los dos valores de los años, lo voy a dividir dentro de lo que en este caso corresponde al año más viejito, que sea 2507. ¿Qué haríamos aquí entonces? Ustedes podrían armar la siguiente fórmula. Más la diferencia dividido el valor del año anterior y claramente tendríamos que multiplicarlo por 100. Y si le damos Enter, ¿qué es lo que aparece ahí? Bueno, aparece un número así bastante grande, dice 351.14%. Dirán ustedes, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, la verdad es que sí. De 2.000 que eran, digamos, al principio, cuando termine el año 2 ya son 11.000 y eso significa que creció 351% ese salto. Para encontrar el resto, entonces, simple y sencillamente los arrastramos. Y ya con estos resultados podemos hacer ya nuestros análisis. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, ya vimos lo de efectivo, ¿no? Pero puede ser que nos centremos en el total del activo corriente, que en este caso notamos que ha crecido un 23.86%. Si redondeo eso, diríamos aproximadamente un 24%. Es decir, de 156.000 del año previo, subió a 193.900 para el siguiente año, o sea, el más reciente. Con los no corrientes notamos también una tendencia al alza, que en este caso es del 19.5%, que
¿Cómo podemos comprobar eso? Del 79,000 que eran para el año 1, terminó en el año 2 con 94,600. Es decir, empiezo, digamos, como a encontrarle una respuesta a los 54,000 que creció el total de activos. Aquí pueden ser cifras que estén, que les dijera yo, expresadas en miles o algún otro tipo de parámetro de división ahí para simplificar. Pero lo que nos interesa aquí más que los valores en sí es evaluar el comportamiento. ¿Qué notamos? Todas las cuentas se manejan por separado, es decir, no estoy comparando activo corriente con el no corriente, porque si yo sigo la línea, pues simplemente veo el comportamiento de esa cuenta o ese grupo de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del análisis horizontal, buscar explicaciones a los comportamientos de cada una de las cuentas que podamos estar evaluando. Y eso va a depender a quién querramos nosotros dirigir nuestro informe, porque si es a los gerentes, por ejemplo, puede ser que lo que le interese ahí sea como el comportamiento de las cuentas por cobrar y de los inventarios. Si fuera, digamos, otro grupo de clientes internos a quienes estuviéramos dirigiendo nosotros la información, pues entonces buscaríamos otra cuenta con la cual le interese conseguir datos, porque todo el mundo necesita información para poder apoyar sus decisiones. Pasemos ahora entonces al análisis vertical, y el vertical se lo vamos a hacer al estado de resultados. Aquí tenemos la información de los 2 años, entonces vamos a proceder a vaciar esa información en la matriz respectiva. Bien, acá tenemos la información obtenida de los 2 estados financieros que, en este caso, estados de resultados que observamos hace un momento. Pero quiero que notemos algo, es decir, básicamente acabo de cometer un error, lo voy a admitir. Lo puse en la matriz del balance general. Aunque las matrices son iguales, y en este caso, pues únicamente yo lo que voy a decirle es que es el estado de resultados. Bueno, ahí estamos. Entonces, teniendo esta información, vamos a proceder a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿La tenemos en mente por ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno, no importa. Recuérdense que yo lo que tengo que decidir es cuál es el 100% o la base. Y recomendamos hace unos minutitos que cuando estemos evaluando estado de resultados, la base va a corresponder a las ventas. Procedemos entonces a colocar el 100% a las 2 columnas de ventas. Conociendo cuál es el monto base, entonces ya procedemos a, digamos, determinar los valores que correspondan a cada una de las cuentas. En este caso, por ejemplo, con costo de lo vendido. Lo que queremos averiguar es este 184,000, ¿cuánto representa de esos 375,000? ¿Cómo hacemos eso con fórmula entonces? Digamos, le decimos más, tomamos el costo de lo vendido y lo vamos a dividir dentro del total de las ventas, ¿de acuerdo? Ahora aquí vamos a manejar un truquito de Excel. Recordemos que ventas no va a cambiar nunca para todas las cuentas, entonces le vamos a presionar la tecla F4. Y ven ustedes que nos agregaron unos signos de dólar antes de la C y antes del 7. Es decir, que cuando yo copie esa fórmula para cualquier lado, esa celda es inamovible. ¿Qué me falta entonces? Multiplicarlo por 100. Ahí tienen la fórmula ustedes, más C8 dividido C7, pero le aplicamos la F4 para que fije esas celdas y el resultado que lo multiplique por 100. Damos Enter entonces y tenemos para este ejercicio que el 184,000, es decir, costo de las ventas, representan el 49% de las ventas. Esto es lo que me está diciendo ahí. Bueno, como ya tuvimos a bien fijar esa celda, ya la podemos arrastrar sin ningún problema. Y aquí tenemos los diferentes resultados. Si así le restamos 49.19, nos va a dar 50.81, que tiene como utilidad bruta. Otra forma de sacar la utilidad bruta es aplicando la fórmula que en este caso
estamos considerando. Porque como está en el sistema, diría 190.581 dividido 375.088 por 100 me da 50.81, y lo mismo obtendría si a 100 le resto los 49.19. Bueno, con los gastos de operación, entonces en este caso tenemos acá que estos 140.000 representan el 37.7 perdón, de las ventas. Igual las depreciaciones, el 2.56, y los intereses, el 0.36. ¿Qué es lo que nos interesa aquí en este caso entonces? Es notar que el 10.32% de lo que vendamos o lo que se vendió en ese año 2 representó ganancia neta. O sea, antes del impuesto, obviamente. Hacemos lo mismo entonces con el año 1, ¿de acuerdo? Y aquí yo pude haber puesto el año 1 de este lado, o sea, donde está el año 2, y pude haber puesto el año 2 donde está el año 1. Eso no hay ningún problema. Es decir, recuérdense que todos modos tengo que evaluarlos por separado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hicimos hace un momento? ¿Recuerdan la fórmula? Más esto dividido las ventas, y a las ventas yo les voy a aplicar el fijo para que me agregue eso, y luego lo voy a multiplicar por 100 para que me dé un valor porcentual. Entonces ya tengo el 45.75 y esto lo arrastro. Ustedes en cualquier momento le pueden dar pausa al video o lo pueden retroceder para evaluar cómo se calcularon esas fórmulas y cuáles son los elementos que tienen que considerarse. Ok. ¿Qué notamos aquí, por ejemplo? Por eso la idea de la ventaja de un análisis vertical, porque me puede permitir ver el comportamiento de una cuenta en relación a una base y poder hacer mis conclusiones. Resulta que en el año 1, digamos que por cada quetzal que se vendió, la ganancia preimpuesto era de 10 centavos, .63. Y para el año 2 se mantuvo en 10 centavos, pero se redujo los decimales, las centésimas o milésimas o desmilésimas en este caso, pues disminuyeron. Es decir, estoy notando que, digamos, en teoría, gané menos por lo que vendí que el año anterior. Y eso es una señal de alarma ahí, porque ¿qué está pasando? Es decir, tengo que evaluar eso, sí, por lo menos ganar lo mismo. ¿Sí? Si bien es cierto, vendí más, porque de 323.780 del año 1 se incrementaron las ventas a 375.088, pero resulta que vendí más, pero prácticamente estaba ganando lo mismo, aunque con unos centavos o unas milésimas menos, ¿no? Que puede ser imperceptible en algunos casos, pero en el mundo de los negocios, recuérdense que la idea es estar creciendo, y si no se crece, es equivalente a estar perdiendo. Entonces, podemos buscar algún tipo de explicación y probablemente lo encontremos en el costo de venta. Resulta que el costo de venta para el año más antiguo, previo, era, digamos, redondeado del 46%, y para el año 2 se incrementó a un 49%, es decir, un 3% más me costaron las cosas. Y eso se ve reflejado en el menor margen de utilidad que me está quedando acá. Y ahí podemos buscar algún tipo de explicaciones. ¿Qué pasó? De repente que lo compramos más caro, o no negociamos pues precios con nuestros proveedores, o no sé, es decir, hubo alguna tendencia internacional que vino a afectar los precios y se incrementaron. No sé, vamos a evaluar ese tipo de cosas, pero ya son cuestiones mucho más profundas, y la idea es que en este caso ya encontramos indicios de cómo se están comportando las cuentas. ¿Qué les corresponde a ustedes entonces? Considerar el caso completo. Está acá. Porque yo solo tomé la parte del activo para el balance, o sea, en este caso del balance, e hice un análisis horizontal. Y para el vertical, si bien es cierto, tomé
toda la información que tenía de los estados de resultados, hay que tener claro también de que solo hice el análisis vertical. Entonces, ¿qué necesito que ustedes hagan? Perfecto. A efecto de ejercicio, por favor, apliquen el análisis vertical a todo el estado, a todo el balance general, y aplíquenle el análisis horizontal a todo el estado, o los dos estados de resultados. Ok, bendiciones.